No los veo. Clever, Carol, Jessica, Salomé, Lisbeth, Andrés, Clever. Ya activamos, dicen. Ajá. ¿Y los demás? Ah, Salomé. A ver. Clever, Andrés. Quien no tenga la cámara activa está en asistente, ¿oyeron? Ya está activada, profe. Bueno, lo veo. Lo que Mi veo es cámara un también ya está cuello ahí. activada. Ajá. Mi cámara igual está activada, Lisa. No, sí, ajá. Carol, Cañas. Vamos a ver. Ya, esto no me deja. Ajá. Sebastián, está en un cuarto negro allí. Carla, Sí. Bayanquer, Joseph, está inasistente. Clever también está inasistente. Sí está activada lo que es la cámara. Ajá. ¿Quién falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta gente. ¿Los demás? Sí está activada la cámara, Licen. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sí está 9. activada. Clever. Pero este no es Clever. Este es Clever. Sí, ya está activada. Ah, 1, 2, 3, Está 4, 5, activada. 6, 7, 8. Ah, tengo 9. Faltan 3. ¿Quiénes son? Que están escondidos por ahí. Bien, bien, chicos. Hoy vamos a iniciar la segunda parte del sistema monetario. El sistema monetario tiene entre 4 y 5 partes, que es la unidad 3. Partiendo del hecho de que ya ustedes vimos en la clase anterior lo que es el dinero, tipo de dinero, funciones del dinero, características del dinero y cómo los bancos crean dinero. Hoy vamos a ver cómo se comporta la oferta monetaria, ¿verdad? Y cómo se comporta, cuáles son los indicadores de que haya oferta monetaria en la economía y cuando el gobierno, a través de la política monetaria, reduce o aumenta la cantidad de dinero en la economía para afrontar problemas de desempleo, problemas de inflación y problemas de saldos reales del Producto Interno Bruto. Quiere decir que la clase de hoy va a ser sobre oferta monetaria, el papel del Buenos Banco días, Inge. Central. Buenos días. El papel del Banco Central, ajá, Sebastián, Martín, active la cámara. El papel del Banco Central, su ¿Que active qué, característica, su Licen? función. ¿Ah? ¿Que active qué, disculpe? La cámara, la cámara. La cámara. Y Andrés también. Entonces, vamos a analizar hoy eso. Tienen dos actividades de esta clase, ¿oyeron? Dos actividades. Una vence el viernes, la otra vence el domingo. Tienen que leer. Tienen que leer bastante información sobre la dolarización de la economía ecuatoriana. ¿Por qué razones? Ecuador, a través del Banco Central, cambió la moneda a partir del año 2000 del sucre al dólar norteamericano. Entonces, esa es una actividad que tienen que leer un material que está en la plataforma. Y la otra actividad la van a ver luego de finalizar la clase. Hola, Licen. Buenos días, buenas tardes, Darla, ¿cómo está? Entonces tiene una actividad es en pareja y la otra actividad es individual. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Alguna duda? Dicen solo un Licen, no comentario oigo que dice nada. de... ¿Cómo hago para Ah, ver? ese es su volumen. Esa es su máquina. Tiene que cambiar esa máquina. Ok, chicos. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la oferta monetaria, ¿verdad? Se ha dicho que existen diferentes tipos de dinero. A lo largo del tiempo hemos analizado diferentes tipos de dinero que han sido usados por la humanidad. Sin embargo, esas formas de dinero no son solo reliquias históricas. Eh, unas en forma de plata, unas con níquel, otras con bronce, otras con oro, pero todas tienen la misma funcionalidad de que emplean digamos, los individuos para intercambiar bienes y servicios por dinero.
El conjunto de ese dinero de todas las clases a nivel de las comunidades es lo que se llama oferta monetaria. La oferta monetaria no es más que el caudal de dinero, principalmente billetes y monedas, también llamada M1, ¿verdad? Claro, no es tan sencillo a simple vista lo que podría ser la oferta monetaria, ya que hay un número de economistas que contradicen esta teoría. Sin embargo, todos los activos financieros son dinero, ya sea en forma de billetes, monedas u otro documento mercantil. También podemos decir que en sentido estricto la oferta de dinero viene a ser el total del creado por el Banco Central y los bancos comerciales. Ahora, el Banco Central de Ecuador no crea dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero está creado por el Banco Central de los Estados Unidos. Recuerden que Ecuador tiene una moneda prestada. Por lo tanto, la política monetaria ecuatoriana prácticamente es muy débil porque no puede influenciar el movimiento monetario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Licen. Ok, entonces voy a empezar la clase, quédense así. Voy a empezar subiendo el material. Primero voy a pasar la asistencia. La voy a pasar 3 veces la asistencia, porque es la información que tenemos. Pasarla 3 veces. Vamos a ver. Ay, Dios. Segundito. Coloquen presente en el listado. Bien. Cada uno coloque presente. A Salomé se le congeló la sonrisa allí. Quédense allí. Voy a salir, a ver, estoy presentando. Ajá. Voy a salir y voy a entrar otra vez porque el material lo tengo detrás de la pantalla. ¿Oyeron? Momentico. ¿Todos me oyen? Sí, Licen. Sí, Lice. Ok, vamos entonces a comenzar. Vamos a ver, José Cañas. Presente, profe. Y están viendo su inasistencia y asistencia. Carlos Ruiz. Presente, Lice. Daisy Bayanquer. Bayanquer. Presente, Licen. Salomé Guerrero. Presente. Jessica Salazar. Presente, Lice. Darla Arcos. Presente, Licen. Brian Licen. Tituaña. Brian Licen. Tituaña. Licen. ¿Por qué me puso en uno inasistencia? ¿Se acuerda que yo le escribí porque no tenía internet? Estaba sí, solo con los datos. En esta, ajá. Brian Tituaña. Pero le puso al Brian Tituaña, Licen. Brian no siguió. Muchas gracias, Licen. Brian. Carlos Martínez. Aquí estoy, Licen. Ok. Jonathan Fernández. Presente, Licen. Mónica Yepes. Clever Torres. Presente. Presente. ¿Quién? Clever, Carla. Yepes. Y Torres. Carla Zambrano. Presente. Libe Méndez.
Angélica Aldas. Presente. Angélica. Presente. Y José Antonio Suárez. Presente. Ok. Brian Tituaña no continuó. Ya va. Bien. Comenzamos entonces. Todo bien en la pantalla, ¿verdad? Sí, Licen. Bien. Sí, profe. economista. Sí, Licen. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte del sistema monetario. Este contenido ya lo analizamos en clase anterior. El dinero, funciona y los tipos, cómo crean dinero los bancos. Hoy vamos a analizar lo que es el Banco Central y la oferta monetaria, la política monetaria, tipos e instrumentos para regular la cantidad de dinero en la economía. En la próxima clase analizaremos lo demás, demandas de dinero y determinantes, mercado de dinero, inflación, concepto y medición, teorías explicativas y las políticas antiinflacionarias. ¿Qué es para ustedes un banco central? ¿Qué es el Banco Central? El Banco Central se encarga de repartir las cantidades de dineros a los pagos de los servidores públicos. Ajá, se encarga de transferir cantidad de dinero de pagos a los servidores públicos. ¿Qué más? ¿Otra opinión? Muy bien, Joseph. ¿Alguien más? Es el emisor de la moneda ecuatoriana. Exacto, es el emisor, no solamente la moneda, claro, la moneda ecuatoriana aquí en Ecuador, pero es el emisor de toda la cantidad de billetes y monedas a nivel mundial. Cada país tiene un banco central que regulariza y controla las funciones de toda la banca nacional, ya sea banca pública y banca privada. Por eso también se le llama que es un banco de banco, porque es el que emite a través de la política monetaria la potestad de circulación de cómo se rigen los bancos a nivel de cada país. Pues vamos a ver algunas definiciones de lo que es el Banco Central. Y si un banco central de cualquier país es una entidad autárquica y su capital es propiedad del Estado. ¿Qué significa entidad autárquica? ¿Qué significará eso? Autárquica significa que lo que el banco obtiene hace lo que es préstamos a los demás bancos y la cantidad de lo que prestó el banco debe reportar al Banco Central de la cantidad en que se invirtió. Exactamente. Esa cantidad, lo que el Banco Central presta a los demás bancos, es lo que se llama la tasa de descuento y redescuento, que al final vamos a analizar algunos elementos. También una entidad autárquica es una entidad autónoma. Los representantes son elegidos por un miembro son 3 miembros los representantes del Banco Central a nivel nacional. Uno lo elige el presidente, otro lo elige la Federación de Banqueros y el otro lo elige el pueblo. Entonces, esa es la entidad autárquica, una entidad autónoma que tiene su propio desarrollo económico, su propio financiamiento, no depende, aunque depende del Estado, pero él tiene su propia ley, su propio reglamento, su propia normativa. ¿Ok? Él funciona de forma independiente. Actúa como agente financiero del Estado, quiere decir que en él se guarda el dinero del Estado. A la vez es asesor económico del Estado en materia monetaria, asesor financiero y crediticio del Poder Ejecutivo Nacional. Cuando el Estado necesita crédito, ese asesoramiento se lo da el Banco Central. ¿Por qué? Porque es él, como agente financiero de mayor posición, es el encargado de evaluar la posición financiera del país ante el mundo a través de la balanza de pagos, de la balanza comercial, de la cuenta capital y a través del modelo insumo-producto. Es un modelo donde se registran todas las transacciones del Producto Interno Bruto con los diferentes países. Por eso es el banco que rige la política monetaria y la política cambiaria de una nación.
mantiene relaciones con el Poder Ejecutivo, es decir, con el presidente y sus ministros, por intermedio del Ministerio de Economía. También hay un representante del Ministerio de Economía en este banco. Aunque no está sujeto a las órdenes del Poder Ejecutivo, recibe indicaciones o instrucciones del mismo, pero no está sujeto a su libre albedrío. O sea, él tiene su poder de decisión, por eso tiene su ley que lo constituye como un ente autónomo. Y la misión principal de los bancos centrales es fundamental, perdón, es preservar el valor de la moneda. Quiere decir que el banco central de cada país debe preservar el valor de la moneda. En el caso de Ecuador, por supuesto, la moneda viene preservada por las reservas norteamericanas porque es una moneda prestada. Sin embargo, en cualquier país, los bancos centrales lo que hacen es proteger el valor de la moneda para que no haya devaluaciones y controlar los niveles inflacionarios, de manera que no superen el 1 o el 2%. Entonces, esa es principalmente alguna de tantas funciones que tiene los bancos centrales. En la bibliografía que les recomendé, en los libros que ustedes tienen, de Francisco Mochón, tanto el libro de principios de economía como el libro de macroeconomía y otros textos que están en la bibliografía, ustedes van a profundizar acerca de estas funciones del Banco Central a nivel de todos los países. Y hay una actividad que deben hacer previa lectura de esa bibliografía. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Los demás compañeros? Ok, seguimos. ¿Cuáles son las funciones de un banco central? Una de las funciones es custodio y administrador de las reservas de oro y divisas. ¿Qué significará esta función? ¿En qué consistirá esta función? No oigo. Estoy evaluando, estoy dando puntos. Las divisas son las monedas y el oro es lo que se guarda en el banco. Sí, exactamente. Eso quiere decir que los bancos centrales o el Banco Central es quien administra las reservas internacionales en forma de oro y divisas. Cuando hablamos de divisas no solamente es el dólar, ¿verdad? Porque aquí vienen japoneses, vienen chinos, vienen coreanos que traen otro tipo de moneda. Entonces, sí, con eso también se refiere, el Banco Central también es comparado como el FMI, el Fondo sí, Monetario Internacional. exactamente, pero a nivel nacional. Sin embargo, las relaciones internacionales que tiene cada país con el Fondo Monetario Internacional se realizan a través de la junta directiva de los bancos centrales. Entonces, esta es una de las funciones principales que a través de la administración bancaria del Banco Central, él es el que administra la cantidad de divisas, de diferentes divisas internacionales y la cantidad de oro que está en el país. Hay oro amonedado o monetizado, que es el oro en monedas, el oro en lingotes y el oro natural que se encuentra quizás en algunos yacimientos auríferos. Ecuador, no sé cuál es la capacidad de yacimientos auríferos, pero en mi país, Venezuela, es uno de los mayores yacimientos a nivel internacional. Lamentablemente está siendo robado, pero Venezuela se caracteriza por tener cerros de oro, cerros, digamos, montañas, donde hay gran cantidad de oro y oro monetizado y oro en lingotes. Lamentablemente, bueno, dada la dictadura que hay en ese país, está siendo extraído en forma clandestina. Entonces vamos a ver en qué consiste esta función. Y se es el encargado de la custodia y administración de las reservas oficiales externas del país, es decir, centraliza las reservas de oro, divisa y otros activos externos acumulados. Cuando habla de otros activos externos acumulados, quiere decir que también puede tener activos financieros, ¿okay? Tales como papeles comerciales, documentos mercantiles, pagaré, letras de cambio, que se negocian a través de deuda pública con otros países. La otra función es agente financiero del gobierno nacional. Cuando hablamos de agente financiero, es el encargado de gestionar todo lo que se refiere a las finanzas internacionales de cada país. Es el encargado de negociar, ya sea con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, cuando el gobierno necesita dinero o cuando el gobierno necesita una línea de crédito.
Por lo tanto, en esta función, tal carácter realiza operaciones de cobro y de pago por cuenta del gobierno nacional. Por supuesto, en el caso de Ecuador, Ecuador tiene deudas que pagar, pero también hay países a quien Ecuador ha ayudado que también le deben, incluso empresas internacionales que le deben al gobierno nacional. Es el encargado de emitir valores públicos del gobierno nacional. Cuando hablamos de valores públicos nos referimos a emisión de bonos, ya sea bonos a los empleados públicos o ya sea bonos internacionales. Y también de atender el servicio de la deuda pública nacional. Quiere decir que en el Banco Central se registra la contabilidad de la deuda del gobierno nacional. Es el órgano encargado de gestionar la contabilidad gubernamental que tiene el gobierno con los diferentes acreedores. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esta función? No, Licen. Ok. No, ¿Nadie Licen. tiene duda? La tercera función. Es responsable de la política monetaria. ¿Por qué será responsable de la política monetaria? ¿Por qué? ¿Por qué será responsable de la política monetaria? No oigo nada. Es el responsable de la política monetaria porque el banco es el que encabeza primeramente en la lista de lo que se relacione para lo que es préstamos y lo que son reservas. Exactamente. Él es el encargado de gestionar y administrar todo lo que se refiere a cobros, pagos, restricción de la moneda, acumulación de la moneda, emisión de billetes y de gestionar todo lo que se refiere a créditos internacionales y nacionales. Por tal razón, es aquí donde actúa la política monetaria expansiva o la política monetaria restrictiva o llamada también contractiva. A través de distintos mecanismos, controla la oferta monetaria. ¿Qué es la oferta monetaria? El caudal de dinero que hay en la economía, regulando para ello el comportamiento de los bancos comerciales. Quiere decir que a través de la regulación de la política monetaria, los bancos comerciales determinan la tasa de interés tanto de las cuentas de ahorro como de los créditos que otorga al público. ¿Para qué? Para que esto no genere inflación. Cuando hay sospecha de que la inflación va a aumentar, la política monetaria del Banco Central establece ya sea la política expansiva o la política restrictiva, que más adelante vamos a ver cómo se comportan esas dos políticas para evitar el desempleo, evitar la inflación y que se incremente la demanda agregada, y al incrementarse la demanda agregada, se incrementa el consumo, la inversión, el Producto Interno Bruto, las exportaciones y se reducen las importaciones. Puede comprar y vender en el mercado valores públicos, divisas, otros activos con fines de regular el mercado monetario. Quiere decir que a través de los instrumentos monetarios, que más adelante vamos a analizar y ustedes van a investigar, ya sea el encaje legal, la tasa de descuento o redescuento y las operaciones de mercado abierto, a través de estos instrumentos, el Banco Central regula el mercado monetario para evitar, como les dije anteriormente, la inflación, el desempleo y la pérdida del valor de la moneda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. No, profe. Ok, ¿por qué se le llama banco de bancos? ¿Por qué será banco de bancos? ¿Por qué es el Administra el dinero banco de los demás. Porque es el banco. que se encarga de los demás bancos? Es el banco que emite las directrices para que los demás bancos ejecuten sus funciones. Es decir, que toda la regularización nacional de los bancos en un país depende de cómo es el comportamiento del Banco Central de cada caso. O sea, es el que emite a través de normativas, a través de regulaciones, a través de decretos y a través de su ley, emite el comportamiento de gestión de los bancos financieros a nivel nacional. Los bancos pueden acudir a él para corregir situaciones transitorias de liquidez. Quiere decir que cuando un banco necesita liquidez, solicita un préstamo al Banco Central. Ese préstamo se le llama tasa de redescuento.
Cuando el Banco Central presta dinero a los bancos comerciales se le llama tasa de redescuento, perdón, tasa de descuento. Ahora, cuando los bancos comerciales prestan dinero al público, principalmente a las empresas, se le llama tasa de redescuento. Entonces, ese es un instrumento. Cuando los bancos necesitan liquidez, acuden a solicitar préstamos al Banco Central. Ahora, cuando los bancos tienen mucho dinero, venden títulos valores al Banco Central de cada país. Otra función es proveedor de dinero de curso legal. Es el único proveedor de dinero de curso legal. En el caso ecuatoriano, el curso legal de moneda y de billetes es el dólar. Es el encargado de la emisión de billetes y monedas que constituyen la circulación monetaria. Superintendente de entidades financieras. Vigila y regula la función de las entidades financieras. Su función es supervisar el desenvolvimiento de las entidades financieras, pudiendo intervenir, suspender o revocar la autorización para funcionar otorgada a dichas decisiones. Quiere decir que el Banco Central es el encargado de liquidar entidades financieras, promocionar entidades financieras, aperturar entidades financieras o bancos y dar la autorización de que funcionen. O sea, es el único encargado de auditar esas funciones financieras bancarias. Otra función, ejecutor de la política cambiaria. ¿Qué es la política cambiaria? ¿Qué ha oído usted que es la política cambiaria? No digo nada. El comportamiento de las tasas como divisas. El comportamiento, sí, muy bien. ¿Quién intervino? ¿Lisbeth? Sí, Ajá, si algunas voces las conozco. Sí, cuando el Banco Central ejecuta la política cambiaria es establecer la paridad de la moneda nacional versus la paridad de la moneda internacional o establecer el cambio de moneda nacional contra el cambio de moneda internacional. Por ejemplo, cuando vienen los japoneses, por ejemplo, traen yenes japonés, necesitan aquí comprar en dólares. Entonces ellos cambian o compran dólares y el Banco Central establece esa ejecución, establece las tasas de cambio de divisa. Por lo tanto, aquí el Banco Central busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto que el tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía de un país y en definitiva el manejo de la inflación, las exportaciones y las importaciones, a lo que a su vez redunda en el empleo y el crecimiento. Quiere decir que en la medida que ingresen más divisas extranjeras y sean pagadas con menor valor de la divisa norteamericana, el gobierno central tendrá más capacidad para disminuir la inflación, incrementar las exportaciones y las importaciones. El dólar no se devalúa. Quienes se devalúan son las monedas, las diferentes monedas que gravitan alrededor de él o las diferentes monedas que dependen de él. Fíjense, el caso venezolano, la moneda está ultra devaluada. Por supuesto que allá el valor del dólar es mucho más elevado. Es decir, que si yo mando para allá dólares, por supuesto, y llegan en forma de dólares, al ser cambiados por bolívares, va a ser una gran millonada de bolívares porque el bolívar ya no tiene valor. Igualmente pasa con el peso colombiano, con el peso argentino. Quiere decir que el dólar es la moneda de mayor cambio o de mayor valor a nivel de pago y a nivel de cambio. Sin embargo, el euro también tiene un gran valor a nivel internacional, pero es mucho más aceptado por el sistema monetario internacional la divisa norteamericana que la divisa europea. Y eso lo vimos al final de la unidad número 2, cuando analizamos los sistemas monetarios y se determinó que el patrón dólar es el patrón que rige hoy en día y que sustituyó al patrón oro en 1941. ¿Alguna duda con respecto a la función del Banco Central? No, Seguro que no hay duda, porque por ahí viene un trabajo para esto. ¿cuál es la Creo que moneda fraccionaria? la moneda fraccionaria es una moneda que puede dividirse en diferentes micromonedas. Por menos un dólar puede dividirse en monedas de 1 centavo, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos. Eso se llama moneda fraccionaria, cuando ella tiene capacidad de dividirse en diferentes micromonedas. Ya listo.
A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. ¿Qué habíamos dicho que era la oferta monetaria? Que habíamos comentado al inicio de la clase que era la oferta monetaria. Ya se les olvidó. ¿Qué cantidad de dinero? La cantidad de dinero disponible. Ajá, la cantidad de dinero que hay en una economía. ¿Ok? Quiere decir entonces que la oferta monetaria se le llama circulante o se le llama M1. M1 significa masa monetaria 1. ¿Y qué compone la oferta monetaria? Billetes y moneda fraccionaria, incluso los billetes de diferentes tipos. En el caso de Ecuador, hay billetes de $1, de $5, de $10 y de $20, de 50 y hasta 100. Sin embargo, dadas las condiciones de poco manejo monetario en el Ecuador, no a diferencia de los países desarrollados, no vemos en circulación billetes de 50 y de $100. Lo máximo que vemos son billetes de $20. Incluso es difícil cambiar. Ahora, cuando la inflación aumenta, ahí sí tenemos que asustarnos porque ya empiezan a gravitar billetes de $50 y de $100. Entonces, ese circulante está compuesto en primera instancia por billetes y moneda fraccionaria. Moneda fraccionaria es aquella que se puede descomponer en diferentes monedas pequeñas. Y estos billetes y monedas fraccionarias son creados por el Banco Central. En el caso ecuatoriano, por el Banco Central norteamericano, porque el Banco Central de Ecuador no crea ese tipo de moneda. También esa masa monetaria 1 o circulante o oferta monetaria está compuesta por depósitos en cuenta corriente de ahorro, que es decir, se maneja a través de chequeras y cuenta corriente de los ahorristas. Ahora, estos instrumentos sí son creados por la banca comercial de cualquier país, porque la banca comercial emite las libretas de ahorro y emite las chequeras para sus cuentadantes o para sus socios. Entonces, en conclusión, decimos que la oferta monetaria está compuesta por billetes y moneda fraccionaria y por depósitos en cuenta corriente y cuenta de ahorro. ¿Cómo se define? Bueno, podemos decir, todos los países tienen una estructura de monedas y billetes con denominaciones que se adecuan a las necesidades que tiene el público para sus operaciones de compra y venta. Quiere decir que en el caso de Ecuador, con un billete de $20, de $10, podemos accesar al mercado. No es necesario que tengamos un billete de $100 ni de $50, puesto que aquí afortunadamente la inflación no es tan elevada como en otros países. Dicha estructura es conocida como un cono monetario. Un cono monetario no es más que la composición de billetes y monedas metálicas de curso legal que circulan en un país. A eso se le llama cono monetario. Al conjunto de billetes y monedas metálicas de curso legal porque está aceptada por toda la población y que circula en una nación. Y son emitidos por una institución legalmente autorizada para tales fines. ¿Cuál es esta institución que los emite? El Banco Central. El Banco Central de cada nación. Tal es el caso del Banco Central de Ecuador en el caso de Ecuador. La participación relativa de cada uno de estos componentes depende de los factores vinculados al tipo de actividad productiva realizada. Quiere decir que la medida que la actividad económica es mucho más abundante y genera más capacidad de producción, circularán más billetes y más moneda. Muchas veces hay una escasez de moneda, quiere decir que el Banco Central está lanzando a la economía más billetes que moneda. ¿Por qué? Porque el producir monedas para Estados Unidos, el producir monedas es muy costoso porque son metales. A diferencia del papel moneda es mucho más sencillo de producir y lo único que se deteriora más con la circulación de mano en mano. ¿Alguna pregunta con respecto a la oferta monetaria o circulante? ¿No? No, Lisa, la oferta monetaria está clara. Ok. ¿Qué entiende usted por cuasi dinero? ¿Qué será el cuasi dinero? No oigo. Una modalidad de pago. Ajá, una modalidad de pago. ¿De pago? ¿Será de pago? Sí, sí, es una modalidad de pago. ¿Qué más? Bienes que reemplazan un tiempo de dinero o de alguna de sus Son funciones.
son instrumentos, ¿verdad?, que se justifican por cambio de dinero. ¿Qué más? Dinero en sentido amplio. Es un dinero en sentido amplio también, ¿verdad? Y aunque tradicionalmente se use la masa monetaria 1, M1, como medida de oferta monetaria, tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que son los pagos hoy en día en el siglo XXI. Junto a esto se deben tener en cuenta diferentes activos de la posibilidad de convertirse en dinero. Quiere decir que ya no solamente la moneda y los billetes son dinero, ¿verdad? Las instituciones financieras, como el Banco Central de cada nación, han creado instrumentos que puedan servir como medio de pago a través de crédito o a través de un pago directo. Tal es el caso que el importante es que se financien diferentes actividades. A tales activos que sustituyen el dinero se les denomina cuasi dinero, y entre estos pueden estar la cuenta de ahorro, los depósitos a largo plazo, digamos los bonos a corto y largo plazo, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, son cuasi dinero, que sustituyen a las monedas y a los billetes. Entonces decimos que la importancia del cuasi dinero es cada día mayor cuando de oferta monetaria se trata, ya que con los avances de la informática se pueden hacer transferencias bancarias entre cuentas y transformarse en cuasi dinero en dinero muy rápidamente. Quiere decir que a través de la informática podemos transferir dinero de un banco a otro sin ni siquiera ver ese dinero. Podemos transferir millones y millones de dólares sin ni siquiera verlos, solamente a través de la informática. Eso es lo que se llama cuasi dinero, aquel dinero que es transferido a nivel de la informática entre cuentas nacionales o cuentas internacionales. Dicen Ahora, ahí también el dinero virtual. sí, es un dinero virtual también. Igualmente, el Bitcoin es cuasi dinero también, dinero virtual. Entonces, ya sabemos lo que significa la M1, que es la oferta monetaria o masa monetaria 1 o circulante. Aparece otra encíclica, otra ecuación que es M2. ¿Qué es M2? La masa monetaria 2, también llamado, está compuesto por M1, que son billetes y monedas fraccionarias, ¿verdad? Más el cuasi dinero. ¿Y qué es el cuasi dinero? Las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito. Se le llama cuasi dinero. Porque yo puedo ir al banco, claro, yo no podría pagar con una cuenta de ahorro, pero sí puedo pagar con una tarjeta de débito sujeta a una cuenta de ahorro. No puedo pagar sí puedo pagar con cheque, siempre y cuando sea aceptado. Sin embargo, también puedo pagar con una tarjeta de crédito, ¿ok? Y también tengo depósitos a plazo fijo que obtienen una rentabilidad mensual, bimensual, trimestral, semestral, que también se convierte en dinero. Entonces, a eso le llamamos M2 o masa monetaria 2. En conclusión, a M2 se le conoce como liquidez monetaria. No se confunda con los términos. A M1 se le llama circulante o oferta monetaria. A M2, que es la sumatoria del circulante más el cuasi dinero, se le llama liquidez monetaria. Por lo tanto, podemos concluir que M1 es el circulante. ¿Y qué es el circulante? El efectivo más los depósitos a la vista. M2 es igual a M1 más depósitos de ahorro más depósitos a plazo. Y M3 es igual a M2 más las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias son instrumentos que emiten los bancos como potestad de hipotecas de segundo o tercer grado que el cliente tiene como deuda con el banco. Quiere decir que el cliente, al comprar cédulas hipotecarias, puede cancelar su deuda a las instituciones financieras. Dice que la cuantificación de la oferta monetaria de un país es clave en el control de los precios de la economía, lo cual garantiza el mantenimiento de bajos niveles de inflación. Algunos economistas a M3 les llaman liquidez ampliada. También es válido el concepto. Sin embargo, ya tenemos tres niveles. Tenemos la oferta monetaria, M1, tenemos M2, que es la liquidez monetaria, compuesto por M1 más el cuasi dinero, y tenemos M3, que es la composición de la liquidez monetaria más las cédulas hipotecarias. ¿Alguna pregunta con respecto al cuasi dinero? No. ¿Seguro? No, ¿Cómo se profe. le llama M3? ¿Qué nombre recibe M3?
Liquidez ampliada. Liquidez ampliada. Ok. Esta pregunta se la voy a dejar a ustedes para el examen parcial, que ya viene por ahí, el bimestral, perdón. ¿Cuál de las medidas de oferta monetaria es la más adecuada? ¿M1 o M2? Esa se las dejo a ustedes para el examen bimestral que viene por ahí. ¿Oyeron? No se descuiden. ¿Puede repetir, por favor? Aquí está la pregunta, en la lámina. Vea la lámina. ¿Cuál de las medidas de oferta monetaria es la más adecuada? ¿M1 o M2? Ahí se las dejo. ¿La vieron? Sí, profe. Ok, seguimos. Vamos a analizar la política monetaria. La política monetaria se dice, entre uno de tantos conceptos, que es el conjunto de acciones emprendidas por el Banco Central con el propósito de regular la circulación monetaria y a través de ella incidir sobre el costo del dinero, llamado también tasa de interés, y la disponibilidad del crédito para todos los sectores de la economía. Eso es la política monetaria, la forma en cómo el gobierno incide sobre sobre la economía a través de regular la tasa monetaria, la circulación monetaria y la disponibilidad de crédito. Ahora, la política monetaria tiene tres objetivos. ¿Cuáles serán esos objetivos de política monetaria? ¿Cuáles serán? Que lo hemos hablado desde el principio. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria? No oigo nada. El primero. Mantener la tasa de inflación baja y estable. Exacto, controlar la tasa de inflación. Ese es uno. ¿Qué más? Lograr un crecimiento económico sostenido a través del tiempo es otro objetivo. Bajar la tasa de desempleo es otro objetivo. Equilibrar la balanza de pago con resultados manejables, tanto a nivel endógeno como a nivel exógeno. Es decir, que hay un equilibrio entre el consumo nacional e inversión nacional y un equilibrio entre las exportaciones y las importaciones. ¿Ok? Quiere decir que el Banco Central es quien coordina la política monetaria y también la cambiaria, incluso la fiscal, para lograr objetivos macroeconómicos, acorde con lo que establece el Poder Ejecutivo, de acuerdo a las políticas económicas de cada gobierno. Y eso es controlado ¿por quién? Por el Ministerio de Finanzas o por el Ministerio de Economía. Esa es la función de la política monetaria en una nación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? No, profe. No oigo nada. ¿Ah? ¿No hay No, preguntas? Licen. Ok. Vamos a ver los dos tipos de política monetaria. No, Licen. El primero es la política monetaria expansiva. Como lo dice la palabra, ella expande. ¿Ok? Por ejemplo, si el gobierno desea estimular la inversión y el gasto de la población, se aplica la política monetaria expansiva. Ello significa que el Banco Central use una serie de instrumentos, tales como operaciones de mercado abierto, la tasa de redescuento que se estudiarán más adelante. Ahora bien, ¿en qué consiste esta política monetaria expansiva? Su función es reducir, aumentar más dinero en la economía. Por supuesto, se utiliza la política monetaria expansiva cuando la economía está próspera, está en auge. ¿Okay? Su función es bajar el costo de dinero, es decir, bajar las tasas de interés, bajar la tasa de interés que cobran los bancos. Siendo así, cuando la tasa de interés que cobran los bancos es baja, el público y los empresarios acuden a solicitar crédito a los bancos. Esto estimulará la inversión, generará más empleo, generará mejores sueldos y por ende generará una mayor demanda agregada y mayores niveles de consumo. Esa es la función de la política monetaria expansiva, como lo indica aquí. Se estimula la inversión y el gasto de la población, utiliza instrumentos monetarios tales como las operaciones de mercado abierto,
la tasa de redescuento para aumentar el dinero en circulación. Es decir, que su propósito es crear dinero en circulación o enviar más dinero a circulación. Aquí vemos un croquis en forma de resumen. Si la función de la política monetaria expansiva es aumentar el dinero en circulación, por lo tanto, se incrementa la cantidad de dinero, eso produce que bajen las tasas de interés bancarias, ¿verdad? La tasa de interés bancaria a nivel de los créditos, eso induce a que la población recurra a solicitar créditos, va a aumentar la inversión y también aumenta el consumo. Y eso genera un incremento en la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? Lo vimos en la clase, en la primera unidad, no es más que el incremento de bienes y servicios consumidos por la población dados sus niveles de salarios. Ahora, ¿qué efectos tiene la política monetaria expansiva? Tiene efectos negativos, pero también tiene efectos positivos. ¿Cuáles son los negativos? La subida de precios, que eso podría generar inflación. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de dinero en la economía. Y también podría aumentar importaciones porque la población, dado que hay mucho dinero en la economía, por ejemplo, el caso ecuatoriano, que son dólares, podemos ir a IPIALES e importar, podemos comprar productos extranjeros que son muy baratos porque hay dinero en la economía. Quiere decir que la economía está funcionando de forma efectiva. Ahora bien, eso genera, este aumento de importaciones es negativo. ¿Por qué? Porque va en contra de la venta de bienes y servicios a nivel nacional, que es decir, que estamos valorando más las importaciones que el consumo nacional. Ahora, ¿qué efectos positivos trae esta política? Hay más producción, por ejemplo, hay más cantidad de dinero y por lo tanto, si hay más demanda agregada, hay más producción y también hay más empleo. Si hay más demanda agregada, hay más empleo porque la tasa de interés baja y eso induce a que haya mayor inversión. Por lo tanto, hay más empleo. ¿Alguna duda con el enfoque analítico? ¿Dudas? No. ¿Quién me explica este gráfico? ¿Quién me No, explica este licenciado. gráfico? ¿Cómo se No, comporta profe. este gráfico? En base a esto que hemos analizado. Esta L es la curva de demanda agregada. OM son las curvas o las rectas de oferta agregada. ¿Verdad? Oferta monetaria y oferta agregada. Por lo tanto, si baja la tasa de interés, ¿se incrementa qué? ¿Qué se incrementa? La cantidad de dinero, ¿cierto? Por lo tanto, se incrementa la oferta de dinero en la economía. Hay mayor cantidad de dinero en circulación para gestionar una mayor demanda agregada. Aquí vemos cómo la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, por lo tanto hay una mayor oferta agregada. ¿Dónde encontramos el punto de equilibrio? Aquí, donde la curva de demanda agregada se intersecta con la curva de oferta agregada. Ese equilibrio, ¿por qué se produce? Porque se reduce la tasa de interés y se incrementa la cantidad de dinero en la economía. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay duda? No, sí se entiende. Sí se Ok. entiende. El otro tipo de política monetaria es la política monetaria restrictiva. Es decir, si en la política monetaria expansiva hay acceso a dinero pero hay exceso de dinero en circulación, esto trajo como consecuencia que se elevaran los precios y pudo haber creado inflación. En ese caso, el Banco Central pone en práctica la nueva política restrictiva monetaria. Es decir, esta política va a emprender acciones destinadas a reducir el exceso de dinero en circulación. Su propósito es quitar ese exceso de dinero, ¿verdad?, que generaba inflación, sacarlo de circulación. Y utiliza los instrumentos señalados anteriormente, tales como operación de mercado abierto, tasa de descuento y encaje legal. Ya vamos a ver qué consiste cada uno de esos instrumentos. Por lo tanto, en esta política monetaria restrictiva, su propósito es que exista menos dinero en circulación, sube el costo del dinero, o sea, sube la tasa de interés, baja la demanda de crédito porque la tasa de interés es muy elevada y ningún empresario va a querer solicitar créditos al banco. Esto hace que se desestimule la inversión. Si no hay crédito y no hay dinero, eso disminuye la inversión, eso disminuye el gasto
disminuye el consumo, genera desempleo, ¿verdad? Y disminuye las importaciones. Esa es la consecuencia. Aquí está. Si hay exceso de dinero en la circulación, se elevan los precios y puede haber inflación. El Banco Central pone en práctica la política monetaria restrictiva, reduciendo el exceso de dinero en circulación, usando instrumentos monetarios como ya lo hemos venido hablando, y eso baja la oferta monetaria. Quiere decir que su propósito es menos dinero en circulación. Aquí está. ¿Quién me analiza este gráfico? Por la nariz. ¿Quién lo analiza? No oigo nada. No lo oigo. Y eso que la actividad es inmensamente larga. Sí, ¿lo puedo decir yo? Sí, ¿quién es? Joseph. Sí, sí puedo Ah, hablar. sí. Ya, ¿Quién entonces, habla? si Yo. tenemos una menor cantidad de dinero, Ajá. tendremos un tipo de interés, los cuales los intereses son Ahí no veo la gráfica, sí. ¿Se borró la gráfica? Ahí sí, ya. No. Los tipos de intereses son los que interviene es la inversión y el consumo, la cual Ajá. estos efectos que nos relaciona tenemos tanto un negativo y un positivo. Ok, Lo muy que es un bien. negativo, las consecuencias que vamos a obtener es menor producción y desempleo. Y a su Sí. vez, si obtenemos lo que son producciones positivos, tendremos el control de la inflación y la aumentación de las exportaciones. ¿A qué nos da Ok. esta conclusión? Que lo que son políticas monetarias, hay digamos, dos situaciones, como lo Sí. acabé de mencionar, negativo y positivo. No va a ser regularmente, va a tener consecuencias. Muy bien. Muy bien. Yo se ganó 3 puntos para el examen bimestral. ¿Me lo recuerda? ¿Oyó? Bueno, gracias. Ok, de nada. Entonces, claro, como le dice José, cuando hay menos dinero en circulación, quiere decir que el Banco Central lo que trata es de proteger la economía. Dado que en la política expansiva monetaria había mucho dinero y estaba creándose inflación, ahora el Banco Central lo que hace es recoger ese dinero en circulación. ¿Cómo? Disminuyendo esa cantidad de dinero, aumenta la tasa de interés crediticia. Esto va a disminuir la inversión, disminuye el consumo y por ende disminuye la demanda agregada. Es decir, que la demanda agregada va a bajar muchísimo. No va a haber consumo, no va a haber inversión, no va a haber exportaciones, ni mucho menos importaciones. Los efectos negativos, pues habrá menos producción y generará más desempleo porque no hay inversión, mucho menos hay consumo. Y los efectos positivos es que al menos se va a controlar la inflación. No, ella no va a desaparecer, pero van a bajar los dígitos. Y esto va a aumentar las exportaciones porque el Estado va a incrementar ese empleo, aunque con muy poco sueldo, como lo está haciendo ahora, va a disminuir los sueldos para que aumenten las exportaciones y pueden ingresar divisas a la economía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces ahí lo que interviene también son las elasticidades de Sí, lo ahí que... interviene exactamente, interviene la elasticidad para tomar como referencia la elasticidad demanda, y la elasticidad precio y la elasticidad oferta que vamos a ver en microeconomía. Ah, sí, es eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Habíamos mencionado que la política monetaria y cambiaria tiene 3 instrumentos: las operaciones de mercado abierto, el redescuento y el encaje legal. Estos instrumentos son utilizados por los bancos centrales para influir de manera directa sobre las reservas bancarias, la tasa de interés y las decisiones que toma la población en el manejo de sus medios de pago, tales como monedas, billetes y entre otros. Ahora, ¿qué son las operaciones de mercado abierto? ¿Cuál es la función de una operación de mercado abierto? Las operaciones de mercado abierto no son más que la compra y venta en el mercado abierto nacional o internacional de títulos, valores y otros instrumentos financieros emitidos en masa que determine el directorio del Banco Central. Esa es su función. ¿Okay? Por lo tanto, su función es regular la oferta monetaria. Cuando la oferta monetaria es expansiva, las operaciones de mercado abierto lo que hace es comprar valores, comprar títulos, valores. Cuando la política monetaria es restrictiva o contractiva,
La función del Banco Central es vender esos valores, vender esas acciones, vender esos bonos, vender esos pagarés o esos títulos comerciales. Ahora bien, esto es lo que debe ocurrir en cualquier país. Sin embargo, en los países subdesarrollados, los países pobres, estas operaciones de mercado abierto lo que busca es contribuir con la formación de un mercado de valores como soporte de la política monetaria, estabilizar las cotizaciones de esos valores negociables y canalizar los ahorros con fines de inversión reproductiva. ¿Alguna pregunta con las operaciones de mercado abierto? ¿Alguna duda? No hay, perfecto. ¿Qué entienden ustedes por encaje legal, que es el segundo instrumento? ¿Qué será un encaje legal? El encaje legal es la obligatoriedad que tienen los bancos de preservar el ahorro de sus depositantes. Es decir, si usted deposita por cada $100 que usted deposite, el Banco Central le garantiza un porcentaje de sus ahorros en caso de que el banco, cuando usted deposita, va a la quiebra. Es decir, que el encaje legal podría ser un 20%. Es decir, que por cada $100 que usted deposita, $20 le son garantizados por el Banco Central cuando ese banco, por alguna causa, vaya a la quiebra. Quiere decir entonces que el encaje legal no es más que la inmovilización dentro del Banco Central de una porción determinada de los depósitos del público, de los ahorros del público. Ahora bien, ¿cómo maneja el Banco Central el encaje legal? Si una parte, si se parte de una situación de exceso de liquidez o de exceso de dinero, se eleva el encaje legal para reducir la capacidad de los bancos de otorgar créditos cuando la economía está en deficiencia. Esto actúa sobre la cantidad de dinero en circulación, haciéndola disminuir. Es decir, que cuando la economía está en desequilibrio, el encaje legal aumenta para preservar el ahorro de sus depositantes. Caso contrario, si se parte de una situación de poca liquidez en la economía, poco dinero en la economía, el Banco Central reduce ese encaje legal para aumentar la capacidad de los bancos de otorgar créditos, de manera que los bancos puedan otorgar crédito. Ahorita en tiempos de crisis, aunque la economía, vemos que la economía va a generar un impacto negativo, los bancos tendrán que reducir ese encaje legal para que los microempresarios y los emprendedores puedan acceder a estos créditos. Eso hace que la cantidad de dinero en la economía aumente y pueda compensar la demanda agregada. Esa es la función del encaje legal. El tercer instrumento es el redescuento. ¿Y qué es el redescuento? Se ha dicho que el redescuento es el más antiguo de los instrumentos de control monetario a nivel de la banca central. El redescuento significa el préstamo que otorga el Banco Central, ya se lo había comentado anteriormente, el préstamo que otorga el Banco Central a la banca a cambio de recibir papeles y documentos de crédito realizados por estas empresas públicas o privadas. Es decir, que si una empresa X tiene un documento guardado en un banco comercial, ese banco comercial lo puede negociar con el Banco Central a cambio de que genere una línea de crédito. Y eso lo utilizan los bancos comerciales también con los clientes. Quiere decir que el redescuento lo aplica el Banco Central a los bancos comerciales y los bancos comerciales lo aplican al público y se le llama tasa de descuento. Repito, el redescuento es el cobro del préstamo que hace el Banco Central a los bancos comerciales y el descuento, el cobro del préstamo que hace los bancos comerciales al público. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con el tercer instrumento? No dicen. Ok. Entonces ya hemos analizado los tres instrumentos, ya sea operación de mercado abierto, encaje legal y tasa de redescuento. Vamos a ver ahora cómo se comporta analíticamente la política monetaria, y ya sea a nivel expansivo y a nivel restrictivo contractivo. A nivel expansivo, habíamos dicho que al aumentar la cantidad de dinero, disminuye el tipo de interés. Esto genera que se incremente la renta disponible o el ingreso del público.
Si se incrementan los sueldos y salarios o los ingresos del público, aumenta el consumo y la inversión, aumenta la demanda agregada y por ende habrá más producción, más empleo pero habrá aumento de precios. ¿Por qué aumento de precios? Porque hay mucho dinero en la economía. Ahora, este aumento de precios que va a generar una inflación, y si genera una inflación, el gobierno tiene que acudir a través del Banco Central a implementar la política monetaria contractiva o restrictiva. ¿Cómo? Incrementando los tipos de interés para que se reduzca la cantidad de dinero en circulación, para que las personas no puedan recurrir a solicitud de crédito. Esto da como consecuencia que baja la renta disponible de manos del público, disminuye el consumo, disminuye la inversión, disminuye la demanda agregada, que es lo que está produciendo ahorita, ¿verdad? Disminuye la producción, por supuesto, el empleo, pero también tendería a disminuir los precios. Sin embargo, los precios por lo general nunca se reducen porque la economía no es regresiva. Entonces, este es el comportamiento analítico de la política monetaria desde un punto de vista expansivo y restrictivo o contractivo. ¿Alguna duda? ¿No hay No, duda? Bien. Ahora vamos a verlo en forma analítica, en forma gráfica. Comportamiento gráfico. Esto tienen ustedes que manejarlo muy bien para efectos del examen, porque tienen que graficar. Tipo de política monetaria. La política monetaria expansiva, ya hemos dicho, ¿verdad?, que es poner más dinero en circulación. ¿Qué sucede en la política monetaria expansiva? Se reduce la tasa de interés de I1 a I2. Por lo tanto, esto va a incrementar los saldos reales, va a incrementar la cantidad de dinero en la economía. Al incrementar la cantidad de dinero en la economía, se incrementa el ingreso de los habitantes, hay mayor producción, hay mayor crecimiento económico, hay mayor empleo, pero también hay mayores precios. Por lo tanto, la curva de oferta monetaria se desplaza hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha, porque hay más dinero en la economía, dado que es una política monetaria expansiva. Caso contrario, cuando se genera inflación en la política monetaria expansiva, el gobierno acude a implementar la política monetaria restrictiva, es decir, reducir o quitar dinero del mercado. Por lo tanto, incrementa la tasa de interés, se reduce el crédito bancario, ¿ok? Y también se reduce la oferta monetaria, que es decir, que ya no hay tanto dinero en la economía que pueda generar inflación. Al no haber dinero en la economía, por lo tanto, hay mayor desempleo, hay mayor crisis y los precios deberían reducirse. Por lo tanto, se reducen los saldos reales. Saldos reales significa cantidad de dinero en la economía. Esta es la curva de oferta monetaria y esta es la curva de demanda monetaria, que la demanda monetaria la vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna duda con respecto al análisis gráfico? una pregunta, tengo una pregunta ya. Bien. Sobre lo que están las líneas verticales, ¿eso se refiere también como son de las curvas, de lo que es de la Sí, demanda, de la sí, oferta? también. En este caso Ajá. es oferta Ya, monetaria y demanda monetaria o demanda de dinero que vamos a ver en la próxima clase. Ahora, en entonces, microeconomía, en vez de la sí, curva está representado en lo que son una verticales. recta. Ya, Exactamente, son eso. verticales. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria es a nivel clásico, ya hemos dicho que la oferta monetaria se mantiene estática cuando se desplaza en forma vertical cuando se reducen o cuando aumenta la tasa de interés. Claro, Sin eso embargo, cuando nos estamos refiriéndonos a cuando hay una sobrecantidad. exactamente. Por un ejemplo, si hay sobrecantidad de lo que es, un ejemplo, sobrecantidad de lo que es papa, va a ser una Ajá, disminución de lo que es el consumo. Si hay menor exactamente. cantidad de papa, va a haber una mayor consumo. Un mayor consumo, por supuesto. Quiere decir que esa Ya. oferta monetaria, ella se desplaza hacia la derecha o se incrementa cuando se reduce la tasa de interés y ella se reduce hacia la izquierda cuando la tasa de interés aumenta. Fíjense que la Claro, demanda monetaria se mantiene aquí constante. Ella no está actuando. Quien está actuando aquí es la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero circulando en la economía. claro, Entonces, se refiere casi como una elasticidad constante. sí, es una electricidad constante o una electricidad fija. Exacto. Esto lo vamos a ver luego en microeconomía. Ahora, en este caso, fíjense que
en esta economía política monetaria expansiva, la economía está muy bien, pero dado que la tasa de interés sube y se incrementa la cantidad de dinero, eso va a generar inflación. Entonces ahí es donde el gobierno, la economía empieza a descender, a desequilibrarse, y el gobierno tiene que implementar la política monetaria restrictiva para reducir la tasa de interés y que reducir ese dinero en la economía para que evitar que se incremente la inflación. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? ¿Qué significa esto? ¿Qué será eso? No oigo. La imagen, profe. Ah, pero ¿qué significa esa imagen? Un teletrabajo. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más significa? Las asignaciones de la clase de hoy. Ojo con esto. Primero, ¿qué van a hacer? Definir y analizar el comportamiento de los instrumentos financieros, operaciones de mercado abierto, redescuento, encaje legal o bancario, tanto la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. ¿Cómo se comportan esos instrumentos en política monetaria expansiva y en política monetaria restrictiva? Esta actividad la van a hacer en pareja, ¿ok? En los textos sugeridos que están en la plataforma, en la bibliografía que está en la plataforma. ¿Alguna duda, pregunta? ¿En cuál de los libros se encuentra más esto de lo que tenemos que hacer? En todos. En todos. Tienen que leerlos todos. Ah, ya, gracias. Usted leen todo y luego sacan sus propias conclusiones, cómo se comportan estos instrumentos en ambas políticas monetarias. Esta es la primera actividad. Dicen, ponemos su definición normal y abajito el El analizamos. análisis, exactamente. Definir cada uno de ellos y luego cómo se comporta la operación de mercado abierto, redescuento y encaje legal en la política monetaria expansiva y cómo se comporta operación de mercado abierto, redescuento y encaje legal en la política monetaria restrictiva. Eso lo pueden hacer en pareja, no en trío, o quien quiera lo hace individual, como ustedes gusten. Esto lo suben a la plataforma donde dice la asignación de hoy. Segunda actividad, individual. Ver, analizar y redactar individualmente lo aprendido en los siguientes videos. Aquí está uno, aquí está otro, aquí hay otro y aquí otro. Cuando ustedes vean estos videos, lo van a redactar en forma individual qué aprendieron en esos videos. Yo les recomiendo que vean estos videos primero antes de hacer esta actividad. ¿Oyeron? ¿Entendieron? Ya, dicen gracias. Sí, le dicen. Primero ven los videos y luego hacen la actividad, lo redactan y luego hacen esta actividad. Primero esto antes que esto. Porque este video le va a ampliar mucho más el horizonte, el comportamiento de los instrumentos financieros. Y esas dos actividades les subimos Sí, en la asignación de la clase. exactamente, en la asignación que aparece en la plataforma. ¿Preguntas, dudas? Las dos en PDF, ¿no dicen? Sí, las dos en PDF. Ajá. ¿Quién más preguntó? ¿Hasta cuándo Allí le aparece la fecha en la plataforma. Allí le aparece la fecha en la plataforma. Está abierta Es desde para la... En un solo ¿Cómo? archivo, dicen. Sí, en un solo archivo. Sí, no. En un solo Este en un archivo. archivo y este en otro, pero lo sube de una vez. Sí, lo puede hacer en un solo archivo también. Pero acuérdense que este es individual y este es en pareja. ¿Oyeron? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, dicen gracias. Ok. Muchas gracias y a realizar las actividades. Ya verifico nuevamente la asistencia. Presente.
Ya va. Vamos a ver. Jessica, dígame su opinión de la clase de hoy. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué aprendió? Ah, Jessica, como que está perdida. Mande, dice. ¿Qué aprendió de la clase de hoy? ¿Qué aprendió? ¿Ah? En la clase de hoy aprendí sobre el Banco Central y la oferta monetaria, que Okay. el Banco Central se refiere a transferir dinero y la oferta monetaria es la cantidad de dinero disponible y ahí, Okay. y ahí hay el cuasi dinero, que, Ajá. que básicamente el cuasi dinero se refiere a lo que es el dinero que tenemos, pero no lo podemos ver ni tocar, Ujú. y la Muy bien. política monetaria que sirve para, su objetivo es bajar la tasa de desempleo, tasa, y también vimos sobre M, M1. M1, M2 y M3. Ajá. Muy bien, Jessica. Muy bien. Salomé Guerrero, su opinión. ¿Qué aprendió de la clase de hoy? En mi opinión, es sobre el Banco Central, Ajá. que, que tiene la misión de garantizar el funcionamiento del régimen monetario, Ok. Muy, controlar la inflación e impulsar el crecimiento económico del país. muy bien. Eh, Ujú. También miramos sobre el cuantidinero, sobre M1, que es circulante, igual a efectivo, más depósitos a la vista. M2 es igual a 1, más depósitos de ahorro, más depósitos Ujú. de plazo. M3, que es igual a M2, más cédulas hipotecarias. Ah, Y, o llamada también liquidez ampliada. Muy bien. y también la... Angélica, muy bien, Salomé. Angélica, su información, su opinión. Angélica, que hay una asistente, qué lástima. Angélica Aldas. ¿Dónde está Angélica por aquí? Ah, entró otra vez. Ajá. Angélica, deme su resumen de la clase. Nah, quedó inasistente, qué broma. Vamos a ver, Angélica, ¿dónde está? Quedó inasistente, pues se me fue. Toda la clase voy a hacer esto. Tati Mayanquer, deme su opinión de la clase de hoy. ¿Qué aprendió? Vimos lo que es el Banco Central, que Ecuador no Ajá. tiene una moneda propia, dependemos de Estados Unidos. Vimos también lo que es el cuasi dinero, vimos los Bien. fondos monetarios y el Ujú. análisis de gráficas Ok. para interpretar eso y aprender para el examen. Bien. Libe Méndez, deme su opinión de la clase. Vimos sobre el Banco Central, todas las dependencias del Banco Central, todo lo que hace, Sí. sobre igual las imágenes de cómo podemos, de cómo debemos interpretar, aprender a interpretar las imágenes. Bien. Ok. Y Andrés Cañas, deme su opinión. Andrés. Sí, profe. Ah, Para mí el tema más, ¿cómo se dice? El que más me llamó la atención fue el de política monetaria, ok. el cual tiene dos tipos, que es la política expansiva y la política restrictiva. En Sí. cuanto a la política expansiva, es poner más dinero, sería el objetivo, es poner más dinero en el mercado, se podría decir, en circulación. Ok. En la restrictiva es quitar dinero del mercado. En cuanto a las gráficas, mientras más dinero en circulación haya, el interés es bajo y hay más empleos y el aumento de Ujú. precios. Claro. En cuanto a la restrictiva, es todo lo contrario. Muy bien. Darla Arcos, su información, su participación. Hola, Licen. Ahora vimos sobre el Banco Central, las funciones del Banco Central
el cuasidinero, la importancia del cuasidinero, Muy sobre bien. el M1, el M2 y el M3 Ujú. y la oferta monetaria. Ok. Carol, muy bien, Darla. Carol, su información, su opinión. Ya, no, espera, voy a apagar. Hoy vimos sobre el Banco Central, las funciones del Banco Central, qué es el Banco Central, la oferta Ujú. monetaria, el sistema monetario, las políticas monetarias, que ahí está la expansiva y la restrictiva, Muy bien. monetarios, el análisis de las gráficas para el examen, el cuasi Ujú. el M1 y el M2 y el M3. Ok. José Suárez. Yo, lo que son las gráficas, me enfoco más que simplemente en las gráficas se representa todo lo que hemos aprendido, Ajá. tanto la oferta y la demanda, al momento de crece y asciende. Muy bien. Carlos Martínez, yo no lo veo. Sí, Licen. Deme su información, su opinión de Sí, la hoy clase. día vimos sobre las funciones del Banco Central. También vimos sobre el cuasidinero, lo del M1, el M2, el M3, la importancia del cuasidinero. Ujú. Y la oferta monetaria, Licen. Ok, muy bien. Angélica Aldas, su opinión de la clase. Angélica se sale cada vez. Vamos a ver quién falta por aquí. Carlos Luis, Daniel es Jonathan Fernández, su opinión de la clase, Jonathan. Sí, Licen. ¿Qué Esta aprendió? clase aprendí que el dólar en el Ecuador es una moneda prestada Sí. y que en el Ecuador así no se crea, así el dinero, eso viene de Estados Unidos. Ujú. También aprendí sobre el cuasidinero, que es el dinero que no podemos así tocar, pero que se puede transferir ese dinero. Ok. También aprendí sobre la oferta monetaria, que es la Ujú. cantidad de dinero que tenemos disponible para comprar ya sea bienes o servicios, títulos, así. Ok. Y Muy eso, Luis. bien. Mónica Yepes, ¿qué aprendió Mónica? Sobre las funciones del Banco Central, Ajá. también la oferta monetaria y sobre el cuasidinero. Ok. ¿Qué más? Hábleme de las políticas monetarias. ¿Cómo se comportan cada una de ellas? De los tipos de expansiva y de la Ajá, restrictiva. restrictiva. ¿Sí? Dice que la expansiva estimula la inversión y el gasto de la población. Ujú. La restrictiva dice que Ajá. Mónica, usted como que no estaba en y clase. dice que ¿mandé? Como que no estaba mucho en clase. Clever Torres, su participación. Él dijo que ya le había escrito por WhatsApp y que dijo que tenía que salir. Vamos a poner aquí así. Carla Zambrano, su participación. Sí, sí, buenos días, Buenos días. economista. Respecto a lo que hoy miramos, todo lo que tiene que ver con el Banco Central, miramos las funciones, también miramos que Ecuador no tiene una moneda propia, dependemos de Sí. la moneda de Estados Unidos. También miramos lo que es la política monetaria, que es la expansiva y la restrictiva. Bien. Miramos lo que es del M1, M2 y M3. También miramos lo que es del cuantidinero, la importancia y también la Ujú. oferta monetaria. Muy bien. Perfecto. Pregunto, ¿aprendieron hoy con la información? ¿Se aprendieron? Sí, Licen. Sí, Licen. Ok, bien. Para la próxima clase van a investigar lo siguiente. Tomen nota. Está en el material que se van a leer. Todo lo que se refiere a demanda de dinero
demanda de dinero y mercado financiero. ¿Oyeron? Solo leer, dicen. Sí, lo que es, sí, demanda de dinero, cuáles son los determinantes, cuáles son los determinantes de esa demanda de dinero. El mercado financiero, ¿qué es el mercado financiero? ¿Cuáles son sus componentes del mercado financiero? Por el momento eso. A la próxima clase, próximo martes. Y ya pueden hacer las actividades que están en la plataforma. ¿Oyeron? Hay 2 actividades. Dale, sí. Pues hasta luego, fue un placer. Dale, Hasta sí, que tenga luego, buen día. dicen muchas Hasta luego. gracias. Primera orden.